Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gutiérrez. Yo soy actualmente docente de la Universidad Tec Millennium Campus Veracruz. Me desempeñé durante 9 años como consultora en comunicación política. Sigo colaborando de freelance en esas cuestiones y en estudios de mercado. Y bueno, el interés de esta ponencia sobre la educación a distancia y los retos que enfrentamos viene de haber sido testigo de ella tanto como profesor y como parte de una institución educativa, como madre de familia. Me tocó verla desde las distintas ópticas y bueno, y también enterarme de situaciones que se suscitaron en otras instituciones educativas, con otros profesores y con otros padres de familia, ¿no? De distintas circunstancias. Les voy a compartir aquí una presentación. ¿Ok? Y bueno. Este 2020, sin saberlo, sin tener ni siquiera idea de lo que iba a ocurrir, millones de estudiantes, hasta el momento en modalidad presencial, se incorporaron a la educación a distancia. Al hacerlo, rompieron con distintos paradigmas. Realmente muchas instituciones no se habían incorporado a la educación a distancia, muchos alumnos no sabían cómo manejar las herramientas. Y de una forma u otra, toda esta contingencia por el COVID-19 contribuyó al aceleramiento del uso de la tecnología, ¿no? No nada más en el ámbito educativo, sino en el comercial. Digamos que dimos un brinco de 5 años en el uso de, ya sea compras por internet, educación a distancia, ¿no? De alguna forma nos vimos obligados a dar el paso a aquellos que no se habían atrevido o no habían tenido los recursos para hacerlo, se vieron obligados a encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque regresemos a una normalidad, aunque ya haya una vacuna y todos los estudiantes puedan regresar al aula, pues descubrimos bondades de la educación a distancia, ¿no? Hoy en día ya un estudiante universitario de cualquier campus puede acceder a un congreso, a un simposio, a un masterclass, sin tener que trasladarse o sin tener que pagar viáticos del ponente, ¿no? Realmente muchas instituciones van a empezar cada vez más a incorporar recursos a distancia, aun cuando puedan volver a desempeñarse en el aula. Y digo, y lo mismo pasa en el sector comercial. Quien ya compró por primera vez por alguna Amazon, Mercado Libre, alguna página en línea, pues lo va a volver a hacer, ¿no? El ama de casa que por necesidad tuvo que hacer su súper vía internet, lo va a volver a hacer. Entonces, pues dimos un brinco. Sin embargo, habemos muchos países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, países en Latinoamérica, en los que la infraestructura digital no va de acorde al brinco que se dio, ¿no? Estamos hablando, o sea, ¿se imaginan, por ejemplo, querer tener esta reunión de Campus Party hace 20 años? O sea, ¿han pensado cómo hubiera sido el confinamiento en los años 80?
Sin embargo, para muchas familias en México la situación no es tan diferente. Por factores de vivienda, por factores de tecnológicos, por factores de empleo, muchas familias han tenido que enfrentar este salto a la educación digital sin los recursos necesarios, sin el tiempo necesario, sin la preparación o el espacio suficiente. Entonces, de tener una imagen no idílica como la anterior, de repente nos vemos con situaciones como esta o situaciones aún más complejas. Estamos hablando que en México el 56.4% de los hogares tienen conexión a Internet. Muy bien, poquito más de la mitad. Pero ¿qué pasa con el 44% restante? ¿Cómo le hacen? ¿No? Hay lugares, hay ciudades en las que hay módulos para Internet. Sin embargo, pues en estos momentos la comanda era no salgas de tu casa. Y eso en las ciudades en las que los hay, ¿no? Ya en municipios más pequeños pues ni siquiera existen, ¿no? Y tampoco tienen tanta capacidad para albergar a tantas personas. Ahora, estamos hablando que en el 44.3% de los hogares hay una computadora. ¿Y qué pasa con el 56% restante? Supongamos que, ok, esta es una encuesta del INEGI, supongamos que algunos tienen iPad, ¿no? La realidad es que muchos padres de familia han tenido que utilizar sus teléfonos para que sus hijos puedan acceder a la educación a distancia durante esta contingencia. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. Perdón, veo que no se veía la presentación. Bueno, me voy a seguir sin presentación. ¿Ok? Bueno. De alguna manera, la Secretaría de Educación Pública, consciente de la realidad mexicana, se apoyó en videos que se podían ver en el Canal 11. Había horarios para preescolar, horarios para primaria, horarios para secundaria. También todas las tareas asignadas se podían descargar desde la página de la Secretaría de Educación Pública. Esto permitió a los padres de familia que no tenían acceso a un dispositivo poder hacerlo a través de su teléfono, ¿no? Pero de ahí, digamos que de esta situación que surgió para solucionar la inmediatez del problema, no puede prolongarse para el curso que sigue. Estamos hablando de padres de familia, por contar anécdotas, ¿no? Que, por ejemplo, tenían que ir a algún lugar donde hubiera internet para descargar las tareas de sus hijos, intentar explicarles con sus propias limitaciones lo que tenían que hacer y después tomar fotografía de las tareas y volverse a trasladar a otro sitio donde pudieran acceder a internet para enviarlas al profesor. Esto sin el tutorial del profesor, o sea, sin ningún tipo de apoyo para el alumno, salvo el que los padres pudieran proporcionarles. ¿Ok? Platicando con un profesor de una escuela, de una secundaria rural. Él, o sea, tenían la posibilidad de dar la clase por Zoom. De 15 alumnos que tenía, él es profesor de Introducción al Derecho y de Civismo, se conectaban 3. Los 3 que tenían internet en su casa. Los demás, a través de un chat, les enviaba las tareas. Ellos, como podían, las hacían y se las regresaban a través del chat. Entonces, digamos que este curso escolar, ya los alumnos llevaban 2 tercios avanzados, ya traían las bases de esos 2 tercios y, bueno, estas medidas escuetas o insuficientes se dieron para poder terminar el ciclo escolar. Pero, ¿qué pasa? Al día de hoy, la instrucción es que cuando el semáforo esté en verde, vamos a poder regresar a clases presenciales. Hoy tenemos acumulados 34,000 decesos en México, 29,627 casos activos. O sea, realmente el semáforo dista mucho de poder estar en verde. Aún llegando a un semáforo verde, la instrucción es que cuando en un plantel se presente algún brote, se tendrán que suspender las clases por 2 semanas. O sea, estamos hablando de que continuamente en distintos planteles del país van a estar abriendo y cerrando las aulas, ¿no? Y los alumnos tendrán que saltar del modo presencial al modo a distancia, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de que, no contamos con la tecnología suficiente. La mayor parte de los alumnos, la mitad de los alumnos no tienen internet en su casa, o sea, no tienen los recursos tecnológicos para poder tomar una educación a distancia que sea efectiva. 2, a nivel preescolar, a nivel primaria, ahí está ahora sí, mi experiencia como madre de familia. Los niños, su nivel de atención no es suficiente para poder tomar las clases completas en un horario, o sea, semejante a un horario presencial vía online. Se distraen, no entienden, sin contar todo tipo de interferencias que de repente en una casa hay 5 personas conectadas porque los papás están haciendo teletrabajo, hay 3 hijos tomando clases, ¿no? Entonces de repente no se escucha el micrófono, no se ve el video, se les va el internet. Las casas no están adecuadas para que haya 5 o 4 miembros de la familia trabajando y estudiando al mismo tiempo. Hay ruido, suena el timbre, el perro ladra, o sea, un sinnúmero de distractores que no se presentaban en el aula, ¿ok? Eso en el caso de los que tienen internet en casa. Bueno, entonces, para que realmente la educación a distancia sea efectiva, se requiere del apoyo intermitente de los padres. O sea, los padres continuamente tenemos que estar asomándonos, ¿cómo vas? ¿Entendiste? Lo que no entendieron en las clases por la mañana, hay que explicarlo en la tarde, hay que reforzarlo, ¿no? Y entonces, en un mundo ideal, y sí, en algunas familias funciona así, pues los padres están dando su vuelta, lo que el niño no entendió, no escuchó la instrucción, los ayuda, en las tardes los refuerza. Pero, ¿qué pasa con el sector laboral en México? A ver, vamos a regresar a la presentación, a ver si ahorita se puede compartir. Ok, creo que así se ve. Bueno. Estamos hablando que el 56.2 personas de las el 56.2% de las personas en México, esto de acuerdo con cifras del INEGI, se desempeñan en el sector informal, o sea, vendedores ambulantes, personas que prestan servicios a domicilio, personas que comercializan productos desde su casa, ¿no? Venden repostería, productos de belleza, personas que hacen reparaciones, no sé, costureras, plomeros. Bueno, son personas que no se pueden dar el lujo del home office, del teletrabajo. Si no salen a trabajar, no perciben ingresos. No pueden trabajar de noche, tienen que trabajar en el horario diurno. Ahora, vamos a concentrarnos en las madres trabajadoras. ¿Por qué? Porque el 41% de los hogares en México tienen jefatura femenina. ¿Ok? Y el 72.9% de la población femenina económicamente activas son madres. O sea, prácticamente la mayor parte de las mujeres que trabajan son madres. Y un buen porcentaje es el jefe de su hogar. No hay un padre con el que se pueda compartir tanto las labores y la crianza como la fuente de ingresos, ¿no? Hay una sola fuente de ingresos que es la madre. Entonces, de este total de madres ocupadas, 64% son trabajadoras subordinadas y remuneradas, o sea, están sujetas a un jefe que les dé permiso, que les hayan mandado a hacer home office. En el caso de los trabajos que se presten, o sea, la mayor parte de los trabajadores en México, su empleo no se presta al home office. Y hay un 26% que trabaja por cuenta propia. Estamos hablando precisamente de, bueno, no necesariamente, pero un gran porcentaje son trabajadores independientes o no formales, ¿no? Y solo un 2.8% se representa como empleador, ¿ok? Entonces, estamos viendo que muchas madres de familia no disponen del tiempo para estar pendiente de cómo están llevando sus hijos la educación a distancia, ¿ok? Ahora, de estas madres trabajadoras, y no trabajadoras,
el 41% no cuentan con educación básica terminada. Entonces, ¿cómo pedirle a una madre que a lo mejor llegó hasta el 3er grado de primaria que le explique a su hijo cómo resolver un problema de un nivel de un 6º grado de primaria? ¿No? O sea, y ya no hablar de un chico de secundaria o bachillerato, ¿no? Que bueno, se van haciendo más independientes, pero también requieren apoyo. Es muy difícil para un padre que no recibió la instrucción adecuada poder apoyar a su hijo en estas cuestiones, ¿no? Otro tema. Entre las recomendaciones que durante la contingencia ha dado la Secretaría de Educación Pública o distintos especialistas es que se asigne un espacio para el estudio, ¿no? Que los estudiantes puedan tener un lugar donde no haya ruido, donde haya buena ventilación, donde haya buena iluminación, donde no se interrumpan inclusive mutuamente un hermano con otro si están dos tomando la clase, ¿no? Que cada quien tenga su espacio. A ver, estamos hablando de familias en la que, si son afortunados en la que los padres están haciendo home office y hay 1, 2, 3 hijos tomando clases, pero estamos hablando de que en el 24% de las viviendas en México solo existen 2 habitaciones, o sea, una cocina, comedor y una recámara. Y un 23% solo tiene 3 habitaciones. O sea, prácticamente poquito menos de la mitad del país cuenta con 2 o 3 piezas. Y ahí tienen que trabajar o estudiar 2, 3 miembros de la familia. Creo que esto dista mucho de poder apegarse a las recomendaciones de los expertos. Esto, a ver, mi experiencia personal, aún trabajando para una universidad privada donde los estudiantes, la mayoría tenían las facilidades tecnológicas para conectarse, tomar su clase por Zoom, tenían espacios más o menos adecuados para poder tomar sus clases. Nos topamos con un sinfín de problemas de conexión, de interrupciones, de que para algunos alumnos es difícil poner atención. Y bueno, ya en el caso de los chicos de preescolar, que esta parte la viví como madre de familia, es aún más complejo, ¿no? Y estamos hablando de chicos que tienen todas las facilidades y que la mayoría tienen padres que tienen cierto grado de escolaridad para poder apoyarlos. Bueno, aún así, y esto lo tomo de un sondeo realizado por el Instituto de Información de Estadísticas y Geografías de Jalisco, que se hizo a padres de escuelas de instituciones privadas. Solo el 39% consideraron que en este periodo de contingencia la calidad de enseñanza a distancia fue regular. El 31% consideró que era buena y el 14% mala. O sea, estamos hablando que si sumamos ese 14% con el 39%, hablamos de un 44%, o sea, cerca de la mitad, que le pareció de regular a mala, más si sumamos el 7.9% que la consideró muy mala, es prácticamente la mitad de padres insatisfechos con la educación a distancia. ¿Por qué? La educación a distancia es una maravilla, o sea, nos permite que, voy a quitar la presentación. Permite acceder a fuentes de conocimiento de las que de otra manera serían imposibles, ¿no? O sea, a través de la educación a distancia, los alumnos pueden tener visitas guiadas a empresas, pueden tener conferencias, acceso a congresos, pueden tener visitas guiadas a museos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con la educación a distancia de forma complementaria, ¿no? Pero bueno, el día de hoy la situación es que no sabemos cuándo vamos a regresar al modo presencial y es necesario que se apoye en distintos sentidos a las familias para que esta sea lo más efectiva posible. ¿Por qué? Porque aun cuando regresemos al modo presencial, esta contingencia ya marcó un parteaguas, ¿ok? Al romperse tantos paradigmas respecto a la educación a distancia, va a ser una herramienta que se va a utilizar por muchas instituciones, sobre todo en países de primer mundo. Si los países que estamos en vías de desarrollo no logramos brincar esa brecha, nos vamos a ir quedando atrás. Ya no hay marcha atrás, o sea, ya estamos en esto, ya va a ser una herramienta complementaria, aún cuando regresemos a las aulas, y tenemos
que acortar esa brecha lo más posible, tanto para sacar el programa escolar del curso que entra, como para poder brincar hacia esta nueva era que se aceleró a raíz de la contingencia por el COVID-19. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay cosas que se pueden hacer. No todo es gris. Se pueden lanzar, tanto por parte de los gobiernos como por parte de las instituciones privadas, programas de financiamiento para dispositivos, para que a lo mejor con un subsidio o con un costo bajo, las familias con menos recursos puedan adquirir un dispositivo para que sus hijos puedan acceder a la educación a distancia y puedan tener un aprendizaje más eficiente. ¿Ok? Sí va a ser necesario colocar más módulos de Internet en ciudades, dispositivos para uso público, o sea, bibliotecas con dispositivos, más dispositivos para que aquellos que no han podido adquirir uno o acceder a uno a través de un programa de financiamiento puedan acceder ahí, ¿no? Esto obviamente ya va a ser cuando podamos, llevar una nueva normalidad, ¿no? Es necesario cursos de capacitación para padres de familia, o sea, realmente viendo el nivel de escolaridad que tenemos en países como México y aún aquellos que contamos con un título universitario o con una educación superior terminada, no contamos con la capacitación psicológica y pedagógica para orientar a un niño, ¿no? O sea, una madre puede ser médico, puede ser contador, pero eso no le da la capacitación para poder orientar a un niño en edades de preescolar, por ejemplo. Entonces, también propongo que programas de capacitación, que también pueden ser en línea, a los que se pueda acceder desde un dispositivo móvil como un teléfono, los padres tengan ciertas herramientas que les ayuden a orientar a sus hijos en cuanto a de orientación pedagógica y psicológica, ¿no? Independientemente de la escolaridad o del nivel de preparación que tengan. Y, bueno, también habrá que ver la manera de que más hogares tengan acceso a Internet. Es una oportunidad para las compañías de Internet siempre y cuando tengan paquetes atractivos y adecuados a los sectores con menos recursos, ¿no? Sobre todo que finalmente estamos transitando por una crisis económica. Entonces, bueno, en conclusión, creo que tanto en el sector público como en el privado debemos unir esfuerzos para brincar esta brecha digital que claramente presentamos en países como México, y me atrevo a extenderla a otros países de Latinoamérica por contar con características sociodemográficas similares, o sea, más o menos estamos en similares circunstancias, para poder dar paso, o sea, acortar esta brecha que finalmente, si no, nos va a conducir a un mayor retraso con respecto a los países desarrollados, y a una mayor desigualdad de clases en nuestros propios países, ¿no? Donde al final los que están pudiendo acceder a una educación de mayor calidad son aquellos que cuentan con los recursos tecnológicos suficientes, y aquellos con menos oportunidades se están viendo aún más rezagados con respecto a estos alumnos pues más favorecidos económicamente, ¿no? O, por ejemplo, por cuestiones demográficas, ¿no? Alumnos de zonas urbanas respecto a alumnos de zonas rurales, ¿no? Donde no existen módulos de acceso gratuito, donde aún es más difícil, no hay acceso a Internet, ¿no? Entonces, creo que en miras al desarrollo del futuro de nuestros países, sí, tanto sector público como privado deben de unir esfuerzos para cortar esta brecha digital, que ya está aquí, o sea, ya la educación a distancia es un hecho, y aún cuando podamos regresar al aula, ya va a ser una herramienta que se va a utilizar cada vez más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí estoy. Ok. ¿Cuáles serían los 3 consejos para cambiar mi entorno o aportar para mejorar la educación en tiempos de COVID? Bueno, en el entorno propio, creo que en la medida en que podamos organizar nuestro espacio, contar con un espacio ordenado, ¿no? Hacer uso de audífonos, cosas que nos permitan alejarnos de interrupciones, podríamos mejorar nuestra educación. Ahora, el entorno cercano, bueno, si tenemos la posibilidad de financiar
para que más familias accedan o hacer colectas, para que a lo mejor los niños de X escuela puedan acceder a dispositivos o a internet, lo podemos hacer. Aquellos que se dedican, que tienen conocimientos de pedagogos o psicólogos, ¿no? Que puedan a lo mejor dar charlas gratuitas para orientar a los padres, de esta forma también pueden contribuir. Ok. Ahora sí que en la medida de nuestra preparación, ¿no? Si tenemos a alguien cercano a quien podamos apoyar con el financiamiento de un dispositivo o, por ejemplo, si tú, vamos a poner el caso, tú a lo mejor tienes un nivel superior de educación que tu vecino, ¿no? Tu vecino no sabe explicarle a sus hijos problemas matemáticos. Bueno, pues a esa persona le podemos ayudar. O sea, realmente, si cada quien ayuda al que tiene cerca, es más fácil. Ahora, si ya tienes una empresa que tenga la posibilidad de lanzar un plan de financiamiento para personas de escasos recursos o unir esfuerzos con otras empresas o con otros profesionistas, ¿no? Se pueden hacer muchos eventos para poder, eventos, colectas, para poder lograr esto. Y bueno, creo que solo está esa pregunta. Pues les agradezco mucho a Campus Party por la invitación a participar en esto y espero yo haber aportado un poco también. Muchas gracias.